Bien, entonces, a ver, como les decía, el primer objetivo era analizar el caso. La pregunta de los $10,000. ¿Vieron la película? Dos Sí. A veces. ver, ¿interesante o no? ¿O estaba para Es muy dormirse? interesante, dicen. Qué bueno. Muy A ver, interesante. bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? El tema que se desprendía de la película era analizar el caso o la personalidad de Nina y ustedes un poco, obviamente yo no quiero que ustedes lleguen a ningún diagnóstico. El diagnóstico, si ustedes no lo dan, yo se los doy. Si lo tiene alguno, pues felicidades y será el 10 punto. Pero realmente lo que quiero decir, a partir de las características que vieron en la conferencia que hacen o que forman la estructura de la personalidad, comenzar a definir cómo era la personalidad de Nina y cuáles son las posibles causas de su comportamiento. ¿Ya? Entonces les escucho y a partir de ahí vamos a ir manejando los contenidos. No sé si Juan Manuel, usted se decide al principio, como dijo que iba a ser el primero, Por guardia supuesto. brindado, guardia reventado. Doctor. Doctor, Sí, compañeros, buenas noches. Con respecto al video, coincidencia, son dos veces que he visto esa película, me llamó mucho la atención. Y conforme a los trastornos que revisamos en clase sobre los 10 tipos de trastorno, yo me inclino a creer y a definir que el caso de Nina es un trastorno de identidad. Ese trastorno de identidad se nota por varias características. Por ejemplo, ella siendo bailarina, lo que buscaba en todo momento era alcanzar la perfección. Esa situación de alcanzar la perfección también podría verse realmente no existe nada perfecto. Ella, a lo largo de la película, entonces busca permíteme la perfección. perdón que le interrumpa, Bandera. No sé si se pudiera mover para algún otro lugar porque la conexión parece que está mal, se oye entrecortado. ¿O será la mía? No sé si ustedes la escuchan bien. Se escucha Se escucha entrecortado, Juan Muy Manuel. entrecortado. alejado. Sí. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Sí, ahí le escucho mejor, Marco, pero se escucha su voz entrecortada, Juan Manuel. sí, igual acá te escucho muy cortado. Marco, ¿cómo me escuchas? Entrecortado, mi sub. Ya, a ti te escuché clarito ahorita. Se escucha entrecortado, Juan Manuel. Entonces repito, pero un poquito más lento. Ya, listo. Doctor, retomando, yo indicaba de que me he permitido, y he visto dos veces esta película, es muy llamativa, es un drama interesante, y en lo personal, comparando la película con los videos recomendados, con los síndromes recomendados revisar en clase, yo me atrevo a insistir a que el síndrome presentado por Nina es un trastorno disociativo. Este tipo de trastorno disociativo tiene sus características, y estas características a lo largo de la película se notan por Nina como tal, desde el inicio. Ella tiene una obsesión por llegar a algo perfecto. Entonces es demasiado fuerte, eso también causa una enfermedad. Entonces, la obsesión de ser perfecta, que no se acaba, una serie de crisis. Esas crisis se ven también reflejadas por su incapacidad de alimentarse constantemente. Ella, por el ejercicio del ballet, no se alimenta adecuadamente, mantiene siempre un régimen muy estricto de alimentación. Eso se aprecia en el momento en que, por ejemplo, el día de cumpleaños, me parece que le ofrece un pedazo de pastel, no fue capaz de probar un pedazo. Es por la situación de no querer. Dame 10 puntos, por favor. Dame 10 minutos.
Entonces, con esa situación, a lo largo de la película se van viendo características que cambian en la personalidad. Por ejemplo, cuando ella también siente la competencia, porque se ubica una imagen superior de la bailarina anterior, de la bailarina máster, cuando ella es despedida por alguna circunstancia, ella le roba unas pequeñas artículos personales. Es como un tabú, como cada vez que ella quería llegar a algo mejor, utilizaba el lápiz de labio. Entonces, es como dos personas en una misma persona, en un mismo ser. A lo largo de la película también asoma una nueva compañera, Lily. Y esta nueva compañera le genera a Nina, le genera un sentimiento de competencia. Y ese sentimiento de competencia, ahí, alrededor de eso, gira la película. Porque en esa competencia ella se transforma en la persona buena, en el cisne blanco, y también saca lo malo de ella, porque tiene el sentimiento de competencia. A lo largo de la película, cuando ella ya es elegida la bailarina principal y termina en la obra, siendo elegida para la obra principal, la obra maestra, en el momento de interactuar en el escenario, es otra persona, se confunde, trastorna la realidad. Trastorna la realidad al punto de llegar ella misma a lastimarse contra el espejo, y según en su cabeza ella había asesinado a su contrincante. Pero conforme avanza la película se da cuenta que era ella la que se había lastimado. Eso definitivamente muestra entonces una personalidad múltiple. En este caso, dos personas dentro de una. Ahora, conforme lo que dice la doctrina, los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y la subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Ante eso que dice la doctrina, se orienta el desorden psicológico de Nina como un trastorno de personalidades. Este trastorno de personalidades coincide con lo que dice la doctrina sobre la edad, que si el trauma que ocurre a menor edad es permanente. La naturaleza del abuso, esta persona tenía un sentimiento de ser controlada demasiado por parte de la madre. La estructura familiar, la desorganización familiar favorece al que sea crónico esta enfermedad. Las experiencias de vida, que ella buscaba solo la perfección, y la autoimagen, porque ella interpretaba que no podía lograrlo hasta cuando el tutor, el jefe de equipo, el dueño de la danza, el director de la compañía, le da la oportunidad e incluso le indica que ella podría llegar a algo grande si es que se atreviera. Entonces, este tipo de impulsos externos le generan a ella una separación de la realidad. Y esta separación de la realidad se ve en el cisne y en el cisne que es legal. Allí hay un montón más de literatura con respecto a los trastornos como tal, pero el resumen, dado que el trastorno del TID, del trastorno de identidad disociativo, se manifiesta con una amnesia disociativa, se evidencia en la película, ella tiene lagunas en el caso de que cuando se pegó los tragos con la amiga y se fueron a la casa, tuvieron relaciones, pero eso nunca ocurrió, es una amnesia. Un trastorno de la personalización, porque no está viviendo la realidad. Y en los síntomas, la automutilación, el estado de ánimo generalmente bajo, constantemente depresiva y lagunas mentales. Este caso, según dice la literatura, con esto termino, solicito, fue identificado por primera vez con el caso de Luis Vivet, el referente para la novela del Dr. Jekyll, en donde en un momento es una persona buena y en otro momento es una persona mala, tal como esta película en el caso del cisne blanco con el cisne negro.
Solo hay algo que, a ver, el objetivo aquí no es llegar al diagnóstico, sino que ustedes puedan identificar las características de personalidad. Por eso no te disminuyo nada en lo que te voy a decir, no disminuye nada la nota. Es decir, tú has descrito básicamente lo que tenía Nina. Solo un acápite, el diagnóstico no es correcto. ¿Qué pasa? Aquí puede haber mucha contradicción, pueden haber muchos criterios contrapuestos acerca de un mismo caso. El punto clave para no ser una doble personalidad, que es más o menos lo que estabas describiendo, es que ella sí tiene conciencia de cuando está en uno y cuando está en el otro. Tarde, pero lo tiene. Y en el caso de la doble personalidad, no tiene conciencia en ningún momento de su otro personaje. Sí es cierto que tiene pérdidas de conciencia. Cuando digo pérdida de conciencia, no es que quede en estado de coma ni nada por el estilo, sino que tiene alteraciones de la conciencia y por eso es que ve las alucinaciones. Por eso es que tiene los sueños que parecen real. Pero no llega ella en ningún momento a perder su contacto, su personaje, su persona. Es decir, ella sigue siendo ella, no es la otra persona. Entonces, la diferencia entre la doble personalidad y este caso que estamos viendo justamente es eso. Es que hoy, la doble personalidad, hoy soy Alexis y mañana Juan Manuel. Y nunca me doy cuenta cuándo soy Juan Manuel ni cuándo soy Alexis, sino que asumo las dos personalidades en diferentes momentos y me comporto como estas en múltiples ocasiones sin tener conciencia de la otra persona. Sin embargo, ella sí se da cuenta que en ocasiones se está mal emocionalmente y psicológicamente, porque ella se da cuenta, por ejemplo, cuando la sangre en el baño, ella se da cuenta que no mató a nadie. Entonces ahí hay una toma de conciencia de cuál era el otro personaje. Es decir, ella se da cuenta que conscientemente no está bien. Entonces, esa es la diferencia, ahí es donde está la diferencia en el diagnóstico que después les voy a dar. Ella no llega a estar en un estado psicótico, pero pudo haber desembocado en un estado psicótico. Psicótico, no sé si les dije el término en algún momento, si lo dominan, psicótico es el paciente loco, el paciente psiquiátrico, ¿ya? Pero no llega a estar ahí, pero tampoco si hubiera tenido una consecutividad, tampoco dudaría mucho de que cayera en un estado de este tipo, de psicótico. Ahora bien, Juan Manuel ya describió básicamente las características y qué es lo que le pasaba a Nina. Hablaste muchas veces de un trastorno de identidad. ¿Te referías a identidad de sí mismo o a identidad de género? No, a la identidad de sí mismo, no a la de género, porque ella sigue siendo mujer. Entonces aquí le vamos a llamar no identidad, sino autoconocimiento o imagen de sí mismo. ¿Ya? Es justamente eso es uno de los principales problemas de ella. ¿Ya? ¿Cuáles creen ustedes, y ya esto es para otra persona, por favor, cuál ustedes creen que fueron las condicionantes de que Nina enfermara o tuviera este trastorno de personalidad que se desembocó con, básicamente, aunque no sale en la película, pero se sobreentiende que se desborda este trastorno de personalidad con el querer asumir este personaje, ¿ya? Aunque en algún momento se den imágenes de que realmente no venía de ahí, sino que venía de antes. Pero según ustedes y lo que vieron en la conferencia, los documentos que revisaron, ¿cuáles fueron los condicionantes para que esto sucediera? Para mi concepto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mi concepto tuvo bastante presión desde antes por la madre, porque como la madre fue bailarina, pero tuvo esa frustración de no poder progresar, ¿ya? Entonces quiso ver reflejado en la hija ese sueño que no tuvo la mamá. Entonces fue tanta la presión que tuvo Nina que ella quiso ser grande, pero no aguantó tanta la presión y para mí fue un episodio de esquizofrenia, porque
esa ansiedad, esas ganas de triunfar, la llevaron a tener este trastorno. Casi das en el blanco, pero no hay esquizofrenia todavía. Pues es un síndrome de Adele. Tenía alucinaciones. A ver, sea, realmente ya para quitar la intriga, lo que pasa es que si yo les digo ahora el diagnóstico, son capaces de buscarme las características del diagnóstico en la internet. Pero bueno, es un trastorno de la desorganización de la personalidad, o también se le denomina un trastorno esquizotípico. Por eso es que decía hace un ratico que si se extendía en el tiempo, ella podía desembocar en un trastorno psicótico, que es justamente la esquizofrenia. En este caso, podría ser una esquizofrenia paranoide por los síntomas que tiene y por el momento en el debut, porque aparentemente ella tiene ahí unos 20 y tantos años. La esquizofrenia paranoide es una de las que más tempranamente aparece y suele aparecer sobre los 20 y tantos años. Pero todavía no llegaba a ser una esquizofrenia, pero sí podría diagnosticarse como un trastorno esquizotípico. Claro, porque tenía pérdida de la realidad, o sea, vivía en su mundo. Claro. Puede ser una anorexia nerviosa. De la conciencia, que es como se llama eso. Perdón, Santiago. Dicen, puede ser que en las principales causas podría presentar una anorexia nerviosa. ¿Una? Anorexia nerviosa. Es uno de los síntomas. Es uno de los síntomas que tiene, pero la pregunta era los condicionantes. Ya Marcos comentó uno muy importante, que es el factor social, en este caso, que lo comentó Juan Manuel y Marcos también lo indicó, que es la presión que tenía por parte de la madre. Es decir, aquí ya van dos factores, dos condicionantes. El factor social, que como decía Juan Manuel, cuando se le puso a prueba, tuvo una presión sobre su profesionalidad, pues eso alteró su estado psicológico. Y por el otro lado, hasta cierto punto la presión en el medio familiar, que era el caso de la madre, que fue quizás quien alimentaba ese sentido de perfeccionismo que ella perseguía, y que es justamente una de las características principales de este trastorno que le estoy diciendo, en la búsqueda de la perfeccionalidad. Pero me han dicho dos condicionantes, existen otros dos más. Hay un condicionante de los que ustedes vieron en la conferencia, que es netamente desde el punto de vista genético o adquirido, con el cual vamos a convivir toda la vida. No sé si alguien tiene idea de qué estoy hablando. Tal vez es el síndrome de Adele, que hace que la persona se obsesione por lo que hace. El diagnóstico ya se los di. Me refiero a los condicionantes, es decir, qué condiciona la conducta de ella, es decir, qué es lo que propicia esto. Algo que tienen que tener claro cuando, y creo que en algún momento ya lo mencioné, cuando uno va a trabajar en psicología, al igual que en la medicina, no solo, pero sobre todo en la psicología, no se puede ir en los síntomas. No sé si ustedes ahora mismo con el COVID, todo el tratamiento es hacia los síntomas. ¿Por qué? Porque no hay nada que cure la causa, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se procura es aliviar los síntomas para que desaparezcan, pero realmente la causa está ahí, no ha desaparecido. Es decir, la persona puede llegar a estar enferma hasta que no sea autoinmune a ese mismo virus. No soy un médico ni mucho menos, pero algo he leído. En este caso no es así. Usted en la psicología, si maneja, si trabaja sobre los síntomas y no llega a la causa, realmente usted no logra que el paciente mejore nunca. Usted puede, lo que hace es ocultar algo y va a aflorar otra área. Entonces, por eso tenemos que siempre encontrar cuáles son los factores desencadenantes, que es lo que le estoy preguntando ahorita. Ya vimos dos. Dígame, Ana Belén. Yo creo que la personalidad que tiene Nina es por la mamá, porque tiene muchas restricciones, mucha sobreprotección de parte de la mamá, que le lleva a tener una personalidad como opacada.
Sí, en como eso tiene razón. reacia a ciertas cosas como el líbido, que ahí el que le estaba haciendo como que se despierten esas emociones era el coreógrafo, el, el Claro, que el dirigía la coreógrafo obra. Y ella se sentía aparentemente es como un que personaje reacia a negativo. eso. ¿Perdón? Ella como que se sentía reacia a ese tipo No, de es emociones que que... realmente ella era una persona psicológicamente reprimida. Ujú. Por la Eh, sobreprotección que tenía de la madre. Precisamente por la sobreprotección. Y en este caso, el director de la compañía, aunque aparenta ser una persona negativa, realmente lo que quería era que se liberara. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque el cisne negro y el cisne blanco son dos Son como personajes el bien y contrapuestos el totalmente, mal, y uno es como todo lo el... contrario a lo que era ella. Por eso Ajá, ella asumía el blanco con mucha facilidad, pero el negro no lo lograba asumir. Ahí era donde estaba el conflicto, en poder asumir el negro, porque era todo lo contrario a lo que era ella. Pero siguen sin responderme. Les voy a poner una diapositiva donde estaba la respuesta. Obviamente, para que no cunda el pánico, las respuestas no van a ser así, las preguntas, perdón, en la prueba, ni mucho menos, pero sí tienen que dominar la manera de analizar. No sé si se logra ver ahí lo que estoy proyectando. sí se ve. Sí. Sí, ya. Aquí tenemos dos elementos. ¿De qué depende tres elementos? ¿De qué depende la personalidad? Del proceso de socialización, ya lo habíamos estado manejando. Es decir, cómo ella se va asumiendo sus propios personajes y va siendo más ella misma. Los condicionantes de la conducta, lo dijeron Marcos, en este caso también Ana Belén y Juan Manuel, estuvieron hablando de los condicionantes desde el punto de vista de la conducta. Pero en cuanto a la personalidad, hay algo muy importante que nadie ha hablado, y es el temperamento. En el caso de Nina, el temperamento que ella tiene es un temperamento melancólico, y aquí mismo estaba descrito, es un sistema nervioso débil, sensible, suele tener niveles de inteligencia altos, ella era alta, muy perfeccionista, y en este caso no confluye mucho con lo que era ella de tener buenas relaciones, pero realmente tampoco se puede decir que fuera una persona negativa totalmente en sus relaciones. Es decir, era una persona que hasta cierto punto tenía buenas relaciones. Solo que cuando te veía como enemigo, ahí era donde se alteraba el comportamiento. ¿Por qué era esta razón? Por lo que decía Juan Manuel al inicio, había dificultades en su imagen de sí mismo. Y eso lo vamos a ver después. Entonces, está claro cuál es la otra condicionante. La otra condicionante es el factor innato que ella traía. Es el tipo de temperamento que ella tiene. Es un temperamento melancólico, pero lo de menos es que lo cataloguen como melancólico, sino la importancia está en que predomina un sistema nervioso débil. Es decir, es una persona que no soporta mucho la presión, y eso es lo que hace que psicológicamente enferme, ¿ya? Psicológicamente comienza a funcionar, como se dice en psicología, disfuncionalmente. Todavía ella no estaba en un estado grave, pero sí, bueno, realmente estaba grave, aunque en la película se dramatiza mucho más, pero puede haber comportamientos muy similares sin tener que llegar a esa profundidad, ¿ya? Lo podemos haber vivido muchísimas veces. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos tres condicionantes. Las tres condicionantes, ¿cuáles eran? El medio social, el medio, la personalidad o el temperamento que ella tenía innato, y el asumir, el adaptarse a las normas que le imponía el medio social. ¿Ya? El asumir esas normas, hacerlas como suyas sin dejar de ser uno. ¿Ya? Esas eran las tres condicionantes del comportamiento. Yo, más que llegar a un diagnóstico, como creo que les dije en una primera clase, ustedes no van a ser psicólogos, pero tienen que saber psicología. Es decir, aquí lo importante no es llegar al diagnóstico, sino buscar el porqué de las cosas, porque es lo que estamos viendo. ¿Ya? Al final, ustedes, sin llegar a ser psicólogos, ustedes podrán darle una psicoterapia a una persona si logran identificar las causas.
Y esta es la clave para una psicoterapia. Es decir, identificar cuál es la causa. Y aquí acabamos de definirla. ¿Ya? ¿Estamos claros? No sé si hay alguna duda con esto. No sé si entendieron ahora parte de lo que escucharon en la conferencia, que es lo más importante, porque pueden escucharme y entenderme la conferencia, lo que yo estoy diciendo, pero otra cosa es verlo en la vida real. Por eso yo les puse la película. Obviamente, esto es un caso un poco más acentuado, porque obviamente para que puedan identificar más los síntomas, ¿no? Pero ¿se comprendió hasta ahí? No sé si tienen algo que no estén de acuerdo con lo que hasta ahorita le he acabado de definir. ¿Todos están de acuerdo? Qué bueno, pueden estar en contra de lo que dice el profesor. Aquí 2 por 2 no es 4. Se los puede dividir, por ejemplo, en síndromes, por ejemplo, como el Quasimodo. Sí, a ver, de hecho, antes de uno poder llegar a un diagnóstico de un trastorno propiamente, uno tiene que ver una serie de síndromes, que son los conjuntos estos de síntomas, igual que se trabaja en la medicina, y esos te van llevando a un posible diagnóstico. Por eso yo les decía que es un trastorno de desorganización de la personalidad, porque todavía ella tiene momentos muy cortos de alteración de la conciencia, que son las alucinaciones que tiene. Todavía no hay una pérdida muy dilatada de la conciencia, del contacto con la realidad, y eso es lo que hace que tú no puedas decir, como le decía a Marco, que todavía no está en la esquizofrenia como tal, sino es lo que también se denomina el trastorno esquizotípico, es decir, tiene características esquizofrénicas, pero no es todavía una esquizofrenia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. No sé si respondí su pregunta, José Luis. No, sí está bien. Yo, o sea, le decía porque, ¿Ya? o sea, en sí la chica Nina, ella se sentía excluida, ¿no? Porque, o sea, siempre pasaba sola y las demás chicas estaban reunidas. O sea, ella solo actuaba el momento que le tocaba bailar nomás. Claro, yo a ustedes en algún momento les dije que el esquema, y creo que fue en la conferencia, el esquema que les puse en la última diapositiva de la conferencia y se le estoy poniendo ahorita, este esquema tienen que aprendérselo de memoria y entenderlo. Por eso yo le preguntaba a Juan Manuel si se refería a la identidad de género o se refería a la imagen de sí mismo. Y aunque aquí yo le puse las edades, el papel aquí de la madre tiene una importancia sobremanera. El niño en los 6 primeros años comienza a sentar las bases de su personalidad. Y si usted por el amor de padre, por el amor de madre, limita esa libertad, después eso se va a ver afectado en esta imagen de sí mismo. Y por eso es que acá abajo le pongo esto. Esa imagen de sí mismo deformada que tenía este caso en este personaje genera que haya una dificultad en la seguridad en sí mismo. Y esa seguridad en sí mismo es lo que hace que su autoestima sea muy mala. Y es lo que le pasaba justamente a ella. Es decir, era lo que pasaba con el personaje. Es decir, había muy baja autoestima y eso generaba en ella un comportamiento totalmente en ocasiones agresivo hacia con las otras personas o incluso hasta con ella. ¿Ya? Esto era lo que justificaba esto. Es decir, su baja autoestima, producto de que era la baja autoestima, de la imagen de sí mismo que la hacía sentir insegura ante cualquier cosa que se presentara y no le permitía sentirse no conforme, porque realmente en psicología nosotros tenemos que ser un poco hasta cierto punto egoísta. Es decir, tenemos que ser yoísta. Si usted no se siente satisfecho usted va a estar siempre toda la vida insatisfecho
y ese comportamiento lo va a hacer sentir inconforme, que nunca va a sentir una autorrealización, y de eso podemos hablar después. Ahora, esa es la primera parte del análisis de ella. La segunda parte es el otro tema que les había puesto en la plataforma, y era las emociones. Las emociones en la persona se desprenden de ese yo real que vieron en el esquema, en el propio esquema está el comportamiento del yo real. Ese yo real o yo ideal, ¿quién era? El yo ideal es lo que quiso armar esa madre con la mejor intención, pero que nunca lo logró. Había una contradicción entre ese yo ideal y el yo real, que era quien era realmente ella. Y eso hacía que se desembocaran determinadas emociones en el personaje. Ahora, esas emociones en el personaje, ¿cómo son? Hay dos grandes grupos de las emociones. Emociones autovalorativas y hay emociones autorreflexivas. ¿Cuáles creen ustedes que predominaba en Nina? De esto que hablamos algo en la conferencia y era uno de los elementos que había que investigar también. Pero quizás si no recayeron sobre ese tema, quizás por el nombre pueden identificarlo. ¿A qué creen o cómo creen que se corresponda este caso de Nina? ¿Qué tipo de emociones se vieron en ella? ¿Autovalorativas o autorreflexivas? Y por supuesto, ¿por qué? A ver, Jessica, usted que fue la primera en conectarse. Chirán. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Yo creo que la autovalorativa, ¿Por qué? porque pienso que ella, o sea, no se daba tenía una autoestima sumamente bajo y tenía esa necesidad de perfección a base de su madre, a base del entorno en el que ella se desarrollaba. Y bueno, yo investigué un poco sobre el síndrome del impostor, que tenía esas características. Me inclino por eso. ¿Por qué? ¿Por qué te inclinas? ¿Por el diagnóstico o por lo que estás diciendo de las emociones? Por las emociones. Ya, listo. Voy a hacer entonces la pregunta al revés. Muchas gracias, Chirán. A ver, Portilla, usted que tiene una baja nota por ahí para que se reivindique ahora. ¿Por qué no son autorreflexivas? Pues por lo que anteriormente la compañera comentó, es porque ella no se no se quería. Entonces, por lo que la mamá le reprimía bastante, por lo que tuvo tantos problemas en el hogar. Entonces, por eso es que es autovalorativa. Ya, pero según tu criterio, ya es tu criterio personal, ¿por qué no son autorreflexivas? Es decir, ¿qué características deberían tener las emociones en ellas si fueran autorreflexivas? Enfócate si quieres para darte una pista en la misma palabra, autorreflexión. Exacto, entonces por lo que ella no reflexionaba en las acciones que ella tenía, en lo que ella se podía ver con otras personas, no se ponía a ver en lo que ella vale como persona. Entonces se guiaba por otras personas y se dejaba influenciar por las personas como la mamá o tal vez por otras bailarinas como... Justamente, una última pregunta, Portilla. ¿Podría darse el caso que ella pudiera tener una personalidad inmadura y que podría justificar esto que estamos hablando? Exactamente, para mí sí. Sí, sería una personalidad inmadura, porque no se valora y no se quiere prácticamente.
Ya, gracias, Portilla. ¿Algún otro criterio referente a lo que estaba preguntándole a Portilla? Ya, justamente la diferencia entre los dos grandes grupos de emociones son estas. Es decir, las emociones autovalorativas generalmente son normales en niños de hasta 4 años. Cuando ya se producen pasado esa edad, y fíjense de lo que estamos hablando, eso no quiere decir que nosotros no podamos tenerla en algún momento, pero generalmente a partir de esa edad, como se dice que comienza a formarse la identidad de sí mismo, es decir, la imagen mía, comienza a haber una reflexión de quién soy yo, y en función de eso, yo expreso emociones. Por eso es que a veces usted dice, tengo unas ganas de reventar en llanto, pero no lo voy a hacer. ¿Qué usted está haciendo? Usted no está solo valorando la emoción, sino está reflexionando ante varios factores y está teniendo una emoción X, ¿ya? Eso no suele pasar muchas veces en la persona que tiene un comportamiento sanguíneo. La persona sanguínea, por ejemplo, explota y después se da cuenta de lo que hizo y recapitula muchas veces, ¿ya? El colérico en este caso, por ejemplo, dice, lo hice, bueno, ok, pero él se lo buscó y él no tuvo la culpa. Esa es la característica muy común del colérico. En este caso estamos hablando de una persona que psicológicamente era muy inmadura, producto de los condicionantes que ya estuvimos hablando, es decir, sobre todo el factor de la familia, del medio ambiente, es decir, en el que ella convivió desde pequeña, que fue el que no permitió que su personalidad llegara a un estado de madurez tal que le permitiera alimentar esa imagen de sí mismo y mejorar su autoestima. Toda la base de ella, de su patología, está en esa relación que existe entre la autoestima, la baja autoestima que ella tenía, que la hacía ser una persona totalmente insegura, y las contradicciones que tenía con su yo real y su ideal, a dónde quería llegar, pero no tenía armas porque no sabía cómo. ¿Ya? Esto es lo que hace que sus emociones tengan esta clasificación, es decir, de autovalorativas. Ahora tienen otra característica que ustedes la vieron en varios momentos en la película, que son, tienen un carácter neuroanatómico, y es una de las preguntas que creo que le hice en un foro. No estoy claro si fue ustedes o fue al grupo de intensivo, es decir, ¿por qué podrían tener estas características neuroanatómicas? ¿Por qué podrían tener incluso manifestaciones somáticas? ¿Ya? Y justamente es una de las características de las emociones, que tienen manifestaciones psicosomáticas. No sé si se recuerdan los daños que ella tenía en la espalda. Es decir, tenía erupciones. Incluso hay varios tipos de patologías médicas que tienen causas psicológicas. La psoriasis, por ejemplo, es una patología muy típica de estos casos. Son afectaciones dermatológicas que tienen las personas y son generalmente causadas, entre los factores que tienen claves, son el estado psicológico de la persona. El vitiligo, por ejemplo, algo que no tiene mucha cura en la actualidad, tiene un alto componente en el sistema nervioso. Y por ahí podríamos hablar de mucho. Por eso es que muchas cosas se le achaca al estrés. Y no es que todo sea estrés, pero realmente el componente psicológico tiene un alto poder de influencia en estos casos. Entonces, ahí hay un elemento importante. Hay que tener conocimiento y recordar para la prueba, sobre todo. Ténganlo por seguro que si no les sale en el bimestral, les va a salir en el examen de logro. Las emociones tienen un carácter psicosocial y neuroanatómico, ¿ya? Es decir, tienen comportamientos, emociones. Por ejemplo, la persona con un alto, con rasgos histéricos, es una persona que le gusta llamar mucho la atención y no es consciente de lo que motiva su conducta,
pero lo que motiva en ellos es siempre tratar de ser el centro. Y en este caso era parte de lo que ella tenía rasgos histéricos, a pesar de no ser una personalidad histérica, ¿ya? Pero lo que lo hacía comportarse a sí mismo era justamente lo que estamos hablando de su imagen de sí mismo, ¿ya? De buscar ser siempre el centro. ¿Por qué? Porque en el medio familiar era el centro de atención. Ella nunca dejó de tener un pensamiento egocéntrico, ¿ya? Que es como se denomina esto en psicología. En el caso de ella, el otro elemento, ¿por qué neuroanatómica? Por los síntomas que hemos estado describiendo desde que comenzamos. Es decir, tenía muchas alteraciones de la conciencia, mucha pérdida de contacto con la realidad e incluso tenía estas manifestaciones somáticas en la parte anatómica de la emoción que estamos hablando. Es decir, se autodañaba ella con el fin, y después como que no sabía por qué había tenido. Es decir, aparentemente era una erupción en la piel, pero sencillamente era que se autodañaba. En este caso, no siempre es que se autodañe, ¿ya? Puede ser que surjan, como las patologías que le estaba mencionando antes, surjan alteraciones somáticas e incluso puede haber, como la denominada histeria de conversión, personas que pierden el habla, personas que pierden la movilidad, que pierden incluso la capacidad adquirida de caminar, de moverse, etcétera, y no tienen absolutamente nada. Por eso se llaman neuroanatómicas, porque realmente la manifestación es neurológica, pero no hay absolutamente nada neurológico, sino todo es una causa psicológica, ¿ya? Y bueno, básicamente esto es el otro elemento importante que tienen que dominar de este análisis, de este caso, es decir, los dos caracteres principales que tienen las emociones neuroanatómicas y psicosociales. La neuroanatómica hace que haya manifestaciones psicosomáticas y el carácter psicosocial es el que lleva a que las emociones hagan que nosotros tengamos comportamientos inadecuados desde el punto de vista social. Es decir, como tan simple como ella que no se ajustaba a las normas que le imponía el medio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en cuanto a este caso? Hasta ahí. Sí, dígame, Marcos. De pronto, en este caso, ella de pronto tuvo algún choque de personalidad, podemos decir, porque tanta fue la presión de la mamá que ella fue bailarina, dijo, ¿no es cierto? La mamá fue una bailarina. Fue y tuvo que dejarlo. En algún momento le achaca a ella. ¿Indujo a ella tanto a la hija que pudo haber un cambio de temperamento? No, a ver, el temperamento nunca se cambia. Usted nace con él. Ya, y puede haber un choque en esta red, por ejemplo, ella era flemática, supongamos, no fue tranquila, ya, seamos de tipo melancólico. Pero tanto fue la inducción de la madre que puede haber alguna alteración al temperamento. No, a ver, te explico. Nosotros tenemos los 4 tipos de temperamento. En algún momento nos comportamos como uno, como otro, y así sucesivamente, pero siempre predomina uno, y por eso es que yo, más que llegarle, como les decía hace un ratico, más que decir que es melancólica, lo que hay que sustentarse en que ella tenía un sistema nervioso débil. Y eso es lo que hace que se viera afectada tanto con cualquier cosa. Y tuviera tanta ambición, y esa ambición es justamente la que la enfermaba. En otro caso, por ejemplo, si estamos hablando de un colérico tiene un sistema nervioso fuerte y muchas veces las dificultades hacen que la persona, cuando es colérica, quiera salir mucho más adelante. Es decir, esas dificultades lo que le hacen es que trate de buscar mayores posibilidades de salir adelante, pero no en este caso. En este caso es todo lo contrario. Es decir, estamos hablando de 2 temperamentos que son totalmente contrapuestos. Por eso, más que hablar de un diagnóstico de temperamento, que es bien difícil, pero en este caso está bien claro que es un temperamento melancólico por la debilidad en su sistema nervioso. Además, tiene otra peculiaridad, que buscaba siempre la perfección
y era una persona inteligente, si tiene varias características propias de ese tipo de temperamento. Este tipo de persona en un ambiente que no es tan competitivo como ese de la danza, pues podría pasar desapercibido y no pasaba absolutamente nada. Eso en cuanto a lo que de definir el caso. En cuanto a que la madre hiciera que ella cambiara, no. Lo que puede hacer es que reforzara mucho más su debilidad, el comportamiento de la madre. Es decir, nunca la dejó ser ella misma y eso fue lo que provocó que eso se hiciera más agudo, el problema en ella. Ya, pero entonces ahí es donde viene la relación con lo que estaba diciendo de la formación de la imagen de sí mismo. Si es que todo tienen que verlo concatenado una cosa con la otra, nunca lo pueden ver separado. Magíster, buenas noches, disculpe el atraso. Una consulta. Mire, por lo general, yo he visto este tipo de manifestaciones, al igual que en la película, en ciertas profesiones. Como por ejemplo, papá médico, mamá médico, el hijo tiene que ser médico. ¿Sí? También. Y se ve en esa profesión la que más responde a ese tipo de patología, digámoslo así. Porque en el resto de patologías hay otras en las que sí se da chance de escoger. ¿Y por qué solo en la medicina hay mayor definición en eso? Bueno, aquí has visto un caso en la película que no es médico, es bailarina. Es lo mismo. A ver, el caso no está en la profesión. Quizás, y te respondo con lo mismo que estaba diciendo ahorita, las emociones tienen un carácter psicosocial. Es decir, a lo mejor el padre, la madre se sintió frustrado en algún momento y quiso que el hijo, sin consultar con el hijo o la hija, quiso que ellos logren lo que él no pudo ser nunca. Y ese es el error más grande que nosotros cometemos como padres. Entonces, justamente si la otra persona, estamos hablando en este caso del hijo, no tiene una personalidad fuerte, lo vamos a hacer una persona infeliz toda la vida. Por eso tú le puedes ayudar, le puedes sugerir, le puedes encaminar, pero nunca lo obligues a hacer lo que no quiere. Nunca lo obligues a definirse por lo que nunca le gustó y que no lo haga por ti, porque realmente le puedes hacer un daño que después a la larga es irremediable, como es el caso de la película. No sé si respondí lo que me dices, pero básicamente no está en la profesión, básicamente está en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, y ya esto se sale de lo que teníamos que ver en la clase, pero por ejemplo, en este caso, aquí hay que trabajar de conjunto con la madre y con Nina. Si usted trabaja con Nina solo, no resuelve mucho. ¿Por qué? Porque la madre en este caso tiene un alto poder de influencia sobre ella y básicamente la madre está tan enferma desde el punto de vista psicológico como ella, aunque no tienen el mismo trastorno, pero también funciona de manera disfuncional la madre. Entonces, justamente aquí habría que trabajar con las dos de manera paralela. Si no trabajas con las dos de forma paralela, no logras mejorar nada. Por eso es que muchas veces alguien le dice a uno de ustedes, hace falta que vaya a un psicólogo y usted dice, ¿qué cosa? No, yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir a ver a un psicólogo? A contarle mis cosas a otro que no tiene por qué saberla, porque ese es el amor propio que tenemos nosotros. Sin embargo, si tenemos hijos pequeños, es muy fácil decir, tengo que llevar al niño al psicólogo para que ver qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque aparentemente el problema es del niño. Lo que no nos damos cuenta es que generalmente la culpa es de nosotros, que somos los que vamos formando a esa nueva persona. No sé si te respondí, Diego, pero ese es mi criterio. No sé si era eso lo que me estabas preguntando. Más o menos, Magíster. Le preguntaba eso, ¿por qué? Porque, verá, en la película se basa de que ella no logró completar su sueño, que era el de ser bailarina. Entonces, la madre, o sea, la mamá de Nina. Entonces, pero en el caso, eso le decía, yo le asociaba, ¿por qué? Porque yo trabajo en el ámbito de salud y se ve, ¿no? Hablemos así de que, o sea, el papá médico, la mamá médica y la descendencia sigue desencadenando la medicina, digámoslo así. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo en eso no estoy contradiciendo.
Claro, entonces por ese lado me iba yo, magíster. De ahí, claro, o sea, de ahí ese de que los sueños frustrados de los padres a hijos sí existen, ¿no? Y bastante, bastante cruel. A veces, muchas veces nosotros como seres dóciles nos portamos bastante como borreguitos y hacemos caso más Claro. al instinto mayor que al instinto propio, ¿no? Mi criterio muy personal en cuanto a lo que te refieres de la medicina, no tengo nada en contra de los médicos, incluso estás hablando con un médico frustrado. Es que el título de médico tiene un alto valor desde el punto de vista social. No vamos a hablar incluso ni económico, sino desde el punto de vista social tiene un reconocimiento muy importante. Y por eso en algún momento, y aquí en Ecuador, por ejemplo, se ve todavía, en algún momento había títulos de doctor y sin embargo no eran doctores. Todavía hoy por hoy, en la actualidad, hay un título de cuarto nivel que es doctor en ciencias, sin embargo a la gente le gusta que le digan doctor. Entonces es un poco por la connotación social que tiene el título, más no a veces miramos los otros detalles que están detrás de ese gran título, que es una gran responsabilidad, porque está en tus manos la vida de no sé ni cuántas personas puedes tú llegar a salvar e incluso matar si te actúan mal. Entonces pienso que eso que me estás diciendo viene más por el aspecto social y hasta cierto punto por el aspecto económico, porque para nadie es un secreto que los salarios de los médicos son interesantes. Pienso que por ahí debe ser. Esa razón viene un poco más también por la parte social, socioeconómica, diré yo. En ese Claro, caso. sí. Ahí sí, por ese lado sí. Gracias, magíster, sí, sí. Ya, listo. Bueno, esto era lo referente al caso. Ojalá, aunque yo creo que la asignatura nuestra va a seguir de manera virtual en el segundo periodo. Si volviéramos, no obstante eso, vamos a seguir trabajando así, de esta manera, a partir de ahora. ¿Por qué? Porque a partir de ahorita comienzan a aparecer ya no solo la pura teoría, que es lo que le voy a ir grabando y poniendo en la plataforma, sino vamos a ir buscando la manera de verlo en casos de la vida real, porque son los que quizás ustedes puedan encontrarse en su quehacer de enfermero. Y además así se provoca una mejor comprensión, me parece. Bueno, hasta ahí, hasta la clase que tenía. En este caso, Ana Belén tiene 8, el resto de los que hablaron, Chirán, Rosero, Juan Manuel y Portilla tienen 10. El resto no les he evaluado. Espero que hayan participado en el resto de los foros. El señor Gaón también habló, Licen. ¿Perdón? Luis Villarreal también habló. No, pero a los que mencioné fueron a los que evalué. Y a mí. Tú estás hablando, pero no te evalué. Pero sí le dije algo respecto al tema. Tranquilo, Santiago. Otra oportunidad ahora, no hay problema. No te preocupes, que evaluaciones hay unas cuantas. A ver, los supletorios me espera, digo. ¿Perdón? No te preocupes, que en los supletorios te espero. Eso ya al final lo pusiste tú, yo solamente te estoy diciendo que no te preocupes hoy. Ya, Licen. A ver, listo. Bueno, chicos, entonces a la segunda parte, ¿dónde tienen dudas para el examen? El examen, como les dije al inicio, son 10 preguntas. No son complejas, son más o menos similares a las de el cuestionario anterior. Si tienen suerte, pues se le puede caer alguna similar. No les voy a ocultar, dentro del banco de preguntas están algunas de las que les puse la otra vez, al menos la más importante, pero básicamente está en la segunda mitad de lo que hemos visto. ¿Alguna duda con el tema? Pero puede ser de lo anterior también, si tienen alguna duda. Disculpe, magíster, ¿nos puede ayudar con los horarios? El horario de examen de ustedes, lo dije al inicio, es el miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Todas las materias la tienen a esa hora. Magíster, una consulta más y porfa para que nos aclare a todos los compañeros. La semana de examen no tenemos que presentar trabajos, ¿verdad? No, eso lo dije al inicio, es decir, no tienen clases en esta semana, es solamente examen. Gracias, magíster. Bueno, cuando me refiero a clases, me refiero también a las tareas. Porque sí Porque en tenemos esta bastantes plataforma tareas dicen, para la perdón, ya tenemos un deber ya, que tenemos que presentar. Ya, déjenme eso orientarlo mañana nuevamente a los profesores, pero justamente así estaba ya indicado. Listo, listo. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas o no se entiende nada? ¿Cómo es la historia? Magister, Dígame. usted dice que un psicótico es un loco, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué ella al suicidarse no estaba loca? O sea, ¿por qué ella no es loca Al suicidarse. Sí, porque hablando del tema de la película. Ah, ya. Ella se A ver, a suicida, ver. o sea, para mí ella está Porque psicótica, ella ¿no? no estaba, lo que pasa es que ella tenía, yo lo dije, ella estaba a punto de desembocar en una esquizofrenia. Por eso yo le decía que el diagnóstico era un trastorno esquizotípico. Es decir, tiene características del esquizofrénico, pero ¿qué es lo que hacía que ella no pudiera tener todavía una esquizofrenia? Es que todavía no tenía pérdida de contacto con la realidad en un tiempo prudencialmente largo. Sí tenía pérdidas de conciencia. Cuando hablo de pérdida de conciencia es en el contacto con la realidad, en los momentos en que ella perdía, y por eso se confundían y muchos dijeron que tenía doble personalidad. Es decir, ella se imaginaba cosas y era la propia alucinación que ella tenía. Y eso está entre los síntomas de la esquizofrenia, está esto que tú acabas de decir, que es el autodañarse, ¿ya? Pero el hecho de que ella no estuviera en un momento completo en su comportamiento, en un periodo prudencialmente más largo, es lo que hace que tú no puedes decir que está todavía en una esquizofrenia. Cuando el paciente tiene una esquizofrenia, perdura así meses y tiene periodos intercríticos en los que es una persona normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros. Pero en este caso era un comportamiento totalmente inestable, es decir, pudiera ser que pudiera debutar una esquizofrenia paranoide ella, pero porque incluso tiene síntomas de que le están haciendo daño o de que le van a hacer daño, que todo esto, pero realmente no estaba en un estado psicótico todavía. Es decir, ella no perdió nunca el contacto directo con la realidad. Es decir, lo perdía por momentos y son las alucinaciones que se ven, pero no era más estable. ¿Ya? Es decir, cuando tú ya tienes esa pérdida de conciencia de manera más estable, ahí sí estamos hablando de un trastorno psiquiátrico o un estado psicótico, que es lo mismo. Esa es la gran diferencia. Es decir, perfectamente ella, si seguía, podía desembocar en eso, pero todavía no estaba. ¿Ya? Pero ¿y cómo podemos, el hecho de que ella se suicidara, cómo se Pero podría... si se suicidó o no se suicidó, eso quedó ahí en la incógnita. Realmente ella se flageló, se autodañó ella, Claro, pero ya pero estaba desagradable. obviamente te puedes llegar a matar. Te puedes llegar a matar, pero realmente su intención no fue matarse. Cuando tú te suicidas, tú te intentas matar. No es lo mismo. Es decir, ella no se hizo eso pensando que era ella. En el caso del suicidio es cuando tú dices, me voy a matar y te matas. Ya, pero ella no se lo hizo queriendo. De hecho, ella se asusta cuando se ve. Es cuando le hace como que se da cuenta de lo que pasó. Y eso no pasa con un paciente psiquiátrico. Nunca se da cuenta de lo que pasó.
Por eso yo le decía a Juan Manuel al inicio de que no era un trastorno doble de doble personalidad, porque ella sí tenía conciencia de lo otro que pasaba. Solo que después, ¿ya? Y ahí está la diferencia, por eso no es un paciente psiquiátrico. ¿Ya? Gracias. Incluso, digamos que pudiera ser una persona recuperable, porque ella tenía momentos en que estaba, es decir, la mayor parte de las veces estaba lúcida, luchaba con ella misma, pero estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces, es una persona que tiene perfectamente, es rescatable hasta cierto punto. Al menos se puede dilatar el debut de la enfermedad psiquiátrica más tiempo. ¿Ya? ¿No tienen dudas entonces? Porque no me han preguntado nada de la clase. Para el examen se va a tomar del material que tenemos en las 2 unidades de la plataforma. Correcto, e incluso de lo que acabamos de hablar ahorita. Obviamente yo no les voy a preguntar nada de Nina, pero yo he estado dando elementos que no estaban tan explícitos en el video de la conferencia. Lo he estado dando ahora y a buen entendedor con pocas palabras basta. Incluso hice énfasis en algunos. Entonces, eso tienen que dominarlo. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay dudas, les agradezco. Espero que les vaya muy bien, no solo en mi asignatura, sino en el resto. Algo que tienen que tener claro y para que no les tome de sorpresa, casi se me apaga la computadora. Para que no les tome de sorpresa, no sé cómo estarán ustedes al día en cuanto a los pagos, pero ustedes van a poder hacer examen sin estar al día a los pagos, pero no van a poder visualizar las notas, no solo de mi asignatura, de ninguna. El sistema académico se activa a partir de la próxima semana y las notas solamente se le pasarán en la medida que usted se vaya poniendo al día en los pagos. Como norma, nosotros les vamos a dejar seguir en las actividades en la plataforma. Ustedes podrán seguir entrando a clases, participando y van a tener notas, pero notas que no van a poder ser visibles por esta razón que le estoy diciendo. ¿De acuerdo? No es una amenaza, es solamente para que estén claros de lo que se va a hacer, pero realmente nosotros tenemos que ir definiendo matrículas. ¿De acuerdo? Por eso no se preocupen, si no están al día con los pagos, pueden hacer los exámenes, se les va a evaluar de todas formas, solo que no van a ver las notas. ¿De acuerdo? En la semana de examen, yo es posible que aproveche, como ahí puede bajar un poco la carga de trabajo, les voy a ir poniendo ya actividades de la siguiente unidad. Pero vuelvo y repito, no es para que revisen en esa semana, son a partir de la siguiente. ¿De acuerdo? Van a seguir, todo va a seguir con la misma tónica que hasta ahora. Yo les voy a dar un enfoque teórico, les voy a dar bibliografía para que revisen y después vamos a hacer un encuentro similar a los que hemos venido haciendo para un poco resumir. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay otra pregunta, no hay otra duda, les agradezco. Espero que sigan bien todos. Tengan ustedes una buena noche. Hasta luego. Gracias, Magister, igualmente. Tengan buena noche, compañeros. Hasta luego, Magister. Hasta luego, Diego. Cuídense. Buenas noches, Magister. Mañana, compañeros. Magister, una preguntita. Dígame, Santiago. Disculpe, ¿cuándo retomamos